Una vez más voy a intentar. Mi gente, bienvenidos a la segunda semana de las clases de ciudadanía, donde les estaré enseñando todo lo que necesitan saber para pasar el examen de ciudadanía de Estados Unidos. En la primera semana hablamos de la fundación de Estados Unidos y hoy estaremos hablando de la Constitución. Recuerden que vamos a repasar todo en español e inglés, así que muy pendientes y les aseguro que después de esta clase van a saber muchísimo. Así que de volada vamos a comenzar. La Constitución de los Estados Unidos. Hablemos un poco de la historia. En la semana pasada hablamos de la Declaración de Independencia que fue firmada el 4 de julio de 1776. Recordemos, esa es una pregunta. El 4 de julio de 1776 fue firmada la Declaración de Independencia. Pero como cualquier país, Estados Unidos necesitaba una forma de gobierno. Ellos dijeron, bueno, no queremos los reyes de Inglaterra, no queremos que nos traten como ellos nos trataban, pero ellos tenían que proponer aquí en Estados Unidos un nuevo sistema de gobierno. Así que el 15 de noviembre, y esto no lo tienen que saber, pero para que sepan la historia, el 15 de noviembre se firman lo que son los artículos de la Confederación. Básicamente un documento diciendo que el gobierno iba a tener cierto poder para hacer ciertas cosas. Pero al final estos artículos de confederación no funcionaron, por eso no los tienen que memorizar, porque solo duraron 10 años y los tiraron a la basura. Pero en 1787 dijeron, necesitamos un mejor documento, algo que guíe a nuestro país, algo que nos diga cómo gobernarnos. Entonces, las 13 colonias originales, que ahora son 13 estados, recuerden otra pregunta, mandaron una delegación cada uno para juntarse. Y entre mayo de 1787 a septiembre de 1787 se reunieron representantes de los tres estados en lo que se conoce como la Convención Constitucional. En esta Convención Constitucional lo que sucedió es que se pusieron de acuerdo en una forma de gobierno para los Estados Unidos y terminaron redactando lo que hoy en día conocemos como la Constitución de Estados Unidos. Así es, mi gente. En 1787 se redacta la Constitución de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué sucedió en esta convención constitucional? Como dije, fue de mayo a septiembre de 1787. Se juntaron delegados de 12 de los 13 estados. Rhode Island, por alguna razón, no quiso ir. En esta convención se redactó la Constitución y estaban presentes personas muy importantes como Benjamin Franklin, que quizás conocen, y si no lo conocen, lo van a conocer hoy. George Washington, de quien hablamos la clase pasada y vamos a hablar hoy más. James Madison, Alexander Hamilton y más. Era una reunión de las mentes más brillosas del momento en Estados Unidos. Se juntaron en esta convención para redactar la Constitución. Ahora, en el examen te van a preguntar muchas preguntas sobre la Constitución. Así que la primera es la siguiente. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Les acabo de decir, se reunieron representantes de los 3 estados originales para hacer ¿qué? Para escribir la Constitución, o mejor dicho, redactar la Constitución. Así que en la Convención Constitucional se redactó la Constitución de Estados Unidos, así es, o en inglés, the Constitution was written, pero ahorita vamos a estudiar en inglés después de repasar en español. Excelente, vamos bien, ya van aprendiendo. ¿Qué más? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? Recuerden cuando les dije cuándo fue redactada la Constitución. La Convención Constitucional fue de mayo a septiembre ¿de qué año? Recuerden, les dije la fecha, muy bien. 1787. Esto parece fácil, mi gente, pero tienen que aprender a diferenciar la Constitución de la Declaración de Independencia. Recuerden, primero se declaró la independencia, 1776, y después, 10 años después, se redactó la Constitución. Así que eso yo veo mucha gente que se confunde los dos documentos. Son muy diferentes los documentos. Primero la independencia, luego la Constitución. Pero muy bien, seguimos adelante. También te van a preguntar, mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Como yo les mencioné hace poquito, él fue uno de los padres fundadores y él estuvo presente en la Convención Constitucional. Así que cuando te preguntan,
menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin, una de las respuestas puede ser, y hay muchas, pero una de ellas es que fue miembro de la Convención Constitucional, incluso fue el miembro con mayor edad, fue el más, no sé cuántos años tendría, 80 y algo creo que tenía para ese entonces. Él fue el miembro de mayor edad en la Convención Constitucional, pero además de eso fue un diplomático americano y hizo muchas cosas más. Por ejemplo, fundó las primeras bibliotecas gratuitas. Eso ya depende qué quieran recordar. Yo siempre lo recuerdo por la Convención Constitucional, pero lo que se les haga más fácil a ustedes. Seguimos con las preguntas de la Constitución. Ahora, ¿qué es la Constitución? Ya sabemos quién ayudó a escribirla, sabemos cuándo se escribió, sabemos que la Convención Constitucional fue donde se escribió, pero ¿qué hace la Constitución, mi gente? La Constitución es la base de Estados Unidos. Imagínense que Estados Unidos es un pastel, digamos. Aquí vamos, mira, esto es Estados Unidos. La Constitución es la base. Sin la Constitución no hay, no, o sea, la Constitución establece todo, es el fundamento, la base de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace la Constitución? Establece el gobierno, primer punto. Segundo punto, es la ley suprema de la nación. Aquí no hay nadie, nada por encima de la Constitución. La Constitución es la base, la ley suprema de la nación. También establece la idea de ley y orden. ¿Qué es la ley y orden? De que nadie está por encima de la Constitución. Nadie, ni un presidente, nadie está por encima de la Constitución. La Constitución también establece cuáles son los poderes del gobierno federal y del gobierno estatal. Y de eso vamos a hablar ahorita en un ratito, pero como ustedes saben, el gobierno estatal, por ejemplo, yo ahorita estoy en Nevada. Nevada tiene el poder para hacer ciertas cosas que el gobierno federal no puede hacer. Por ejemplo, las escuelas, las licencias de conducir, otras cosas así día a día las controla el Estado. Mientras tanto, el gobierno federal dicta otras cosas, por ejemplo, las leyes de inmigración, cuando vamos a guerra, el dinero, otras cosas. Entonces, la Constitución establece qué hace el gobierno federal y qué hace el gobierno estatal. Y lo último que hace la Constitución, y muy importante, es que establece los derechos del pueblo, mi gente. Así es. Todos tenemos derechos en este país y esos derechos están protegidos por la Constitución de Estados Unidos. La Constitución nos garantiza ciertos derechos y vamos a hablar más de eso a lo largo de todo el curso, pero por ahora tienen que saber eso muy importante. Ahora, te van a preguntar en el examen de ciudadanía y yo les digo, después de enseñar estas clases por muchos años, esta es la pregunta más común en el examen. La pregunta más común en el examen que más veces he visto que le toque a alguien y es la siguiente. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Esa es la pregunta. ¿Qué hace la Constitución? Les acabo de decir, muy bien, mi gente, ya van aprendiendo. Establece el gobierno, mi gente. Así es, establece el gobierno. También te van a preguntar, ¿cuál es la ley suprema de la nación? Recuerden lo que les dije, mi gente, nada está por encima de la Constitución. La Constitución es el fundamento, la base de Estados Unidos. Entonces, cuando te preguntan, ¿cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Pónganlo en los comentarios, mi gente, los quiero escribiendo en el chat. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Muy bien, la Constitución, mi gente. Seguimos con las preguntas. Antes que nada, les pido si les gusta la transmisión que les den me gusta y que difundan, mi gente, antes de continuar para que este contenido les llegue a más personas. Así que si están en TikTok, denle like a la pantallita. Si están en Facebook, YouTube, dedito para arriba, difundan, ayudan bastante con eso. Próxima pregunta. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Recordemos que les dije que la Constitución establece el Estado de Derecho y que el Estado de Derecho quiere decir que nadie está por encima de la ley, que nadie, nobody is above the law. Aquí la Constitución está por encima de cualquier humano, nadie está por encima de la Constitución. Así que cuando en el examen te pregunten en qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden, pues consiste en que nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Próxima pregunta. No, seguimos con la clase.
Las primeras palabras de la Constitución, la Constitución de Estados Unidos es un documento hermoso, mi gente, es un documento fascinante, un documento histórico que yo les recomiendo a todos leer, tan siquiera las primeras partes. Vale la pena leerlo, mi gente, lo pueden conseguir en muchos lugares. Léanse la Constitución, no se la tienen que memorizar para nada para el examen, pero siempre es bueno para cultura general conocer la Constitución. Pero bueno, las primeras palabras de la Constitución son las siguientes. Les voy a leer el párrafo entero porque es increíble. Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tener a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posterioridad. Por la presente, promulgamos y establecemos esta Constitución de los Estados Unidos. Eso no se lo tienen que memorizar, mi gente. Lo único que tienen que saber es las primeras palabras de la Constitución. Nosotros el pueblo, ¿qué da a entender esto? Que Estados Unidos, la Constitución es un país, una democracia de la gente, para la gente. Nosotros el pueblo, en inglés, we the people. Nosotros el pueblo, en Estados Unidos manda el pueblo, no manda un tirano, no manda una dictadura. En Estados Unidos manda el pueblo. Nosotros el pueblo, we the people. Muy importante saber, mi gente. Así que cuando te pregunten en el examen, las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras 3 palabras de la Constitución se las acabo de dar. ¿Cuáles son las primeras 3 palabras de la Constitución? Excelente, mi gente. Nosotros, el pueblo, we the people. Para los que están preguntando, mi gente, que en inglés, recuerden, primero repasamos en español y luego hacemos en inglés. ¿Por qué? Porque mi táctica es muy fácil. Si tú no sabes inglés mucho o estás muy limitado, apréndete todo en español. Aprende en español. Ya que te sepas todo, lo tengas aquí en la cabeza, lo empiezas a traducir al inglés. Se te hace más fácil. Confíen en mí que esto funciona. Yo conozco gente que sin saber inglés pasaron el examen. ¿Por qué? Porque aprendieron todo en español, se fueron memorizando unas palabritas en inglés y pasaron el examen. Así que seguimos adelante, mi gente. Ahora, los documentos federalistas, esto es algo muy particular y te aseguro, mira mi gente, les digo, de cerquita les digo, yo les garantizo que el 90% de la gente nacida aquí en Estados Unidos, ciudadana por nacimiento, no sabe lo que son los documentos federalistas, pero ustedes se lo van a aprender, mi gente, porque así manda el examen de ciudadanía. ¿Qué eran los documentos federalistas? Obviamente, antes, cuando se escribió la Constitución, al igual que hoy en día, había muchas diferencias políticas, mucha gente que no estaba de acuerdo en qué debería decir la Constitución, en que si deberían apoyar la Constitución o no. Entonces, ¿qué pasa? Nacen estos conocidos documentos federalistas, porque después de que fue redactada en 1787, la Constitución aún tenía que ser adoptada. Es decir, los estados tenían que aceptar esta Constitución, porque si los estados no respetan, no aceptan la Constitución, no puede haber un país. Entonces, estos documentos federalistas lo que hicieron es, se juntaron un grupo de personas, de inteligentes, digamos, llamémoslos, que vamos a conocer sus nombres, y empezaron a escribir en periódicos, en documentos, de por qué el pueblo estadounidense debería apoyar la Constitución de Estados Unidos. Esta gente se conocía como los federalistas y los 3 más importantes eran, porque ya están muertos, James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Y ellos escribieron los documentos federalistas para explicar la Constitución y respaldar su aprobación. Esto terminó funcionando y eventualmente la Constitución fue adoptada. Pero en el examen te van a preguntar sobre estos documentos federalistas. Y es lo siguiente. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1 de sus autores.
Está larga la pregunta, yo creo que es de las más difíciles y como yo les dije, tú vas ahorita mismo a la calle, tú te encuentras un ciudadano de Estados Unidos, nacido aquí en el país, tú les haces esta pregunta y yo te aseguro, yo te apuesto lo que sea, que la gran mayoría no sabe la respuesta, pero tú te la vas a saber. Así que cuando te digan, los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos, nombre uno de sus autores. Vamos aquí donde les mostré que había tres muy importantes: James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Listo, mi gente, y se sabe la pregunta más difícil del examen de ciudadanía. Pan comido, mi gente, facilito, facilito. Ya ven que se pueden hacer ciudadanos. Ahora, seguimos con las preguntas. Hablando de la Constitución, ya sabemos que la Constitución establece el gobierno, pero recuerden cuando yo les dije, mi gente, que la Constitución también establece ciertos derechos a las personas de Estados Unidos, pues ahora hablemos de esos derechos. Esos derechos son conocidos como las enmiendas, mi gente. En la sección de enmiendas, al final de la Constitución, están estos derechos. Y una enmienda básicamente es un cambio o una adición a la Constitución. Es como hacer una enmienda a cualquier cosa, un cambio o una adición. Entonces la Constitución tiene estas enmiendas. Lo que hacen las enmiendas es que establecen los derechos de la gente, establecen los derechos de la gente. Y hoy en día hay 27 enmiendas en total. No tienen que saberse las 27 de memoria, pero sí tienen que saber que son 27. Y en ese entonces, en 1787, solo eran 10 enmiendas y las primeras 10 enmiendas, llamémoslas las enmiendas originales, son conocidas como la Carta de Derechos, la Carta de Derechos. Eran 10 originales y desde entonces han agregado otras 17 enmiendas. Hoy en día en total son 27. Tienen que saber eso, que hoy en día son 27 y que las originales 10 tenían el nombre de la Carta de Derechos. ¿Listo para las preguntas? ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda, mi gente? ¿Qué es una enmienda? Les acabo de decir que es una enmienda. Es un cambio o una edición a la Constitución. Adición a la Constitución. Un cambio o una adición a la Constitución. Excelente, excelente, excelente. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? Recuerden que hoy en día son 27, pero las primeras 10 tenían el nombre de... Pónganlo en el chat, mi gente, que no los veo muy activos. Pónganlo en el chat, aunque estén batallando, pongan lo que sea y vamos a ver, juntos vamos a aprender, pero pónganlo en el chat, mi gente, y difundan, 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 difundan el envío, mi gente, y compartan, denle like, ya saben todo eso. ¿Con qué nombre se conocen? Muy bien, con la Carta de Derechos. Muy bien. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución, mi gente? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Esto ya se los dije 1000 veces. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución hoy en día? Si yo ahorita mismo compro una copia de la Constitución y voy a ver cuántas enmiendas tiene, voy a encontrar cuántas. Así es, mi gente, 27 enmiendas. 27 enmiendas tiene la Constitución de los Estados Unidos de América. Muy bien, mi gente. Ok, ahora sí se pone interesante la cosa y aquí es donde quiero que enciendan el cerebro porque aquí es donde se pone un poco confusa. Ok, algunas de las enmiendas más conocidas y no tienen que sabérselas todas, mi gente. Esto se lo doy como información general, porque el punto de estas clases no es solo que pases el examen, sino también que aprendas de dónde estás parado de este país, porque como les dije, lamentablemente, mucha gente ciudadana hoy en día que nació en este país, tú les preguntas cuántas enmiendas tiene la Constitución. No sé. ¿Qué hace la Constitución? No sé. ¿Qué hace? ¿Cuáles son las enmiendas? No sé. Entonces yo quiero que ustedes sepan de la Constitución. ¿Por qué también? Porque es importante saber cuáles son sus derechos. Si no saben sus derechos, pues cualquiera se los puede pisotear. Así que vamos a aprender algunas de las enmiendas. La enmienda que más tienen que saber para el examen es la primera enmienda, la enmienda número 1. Y dice lo siguiente: que cada persona en Estados Unidos está garantizada estas 5 cosas. Escuchen bien, escríbanlo porque es súper importante. La primera enmienda te garantiza el derecho
a la libertad de religión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo si quiero puedo ir a la iglesia, si yo quiero no tengo que ir a la iglesia, nadie me está obligando a ser cristiano o musulmán o judío, nada. Yo puedo ser lo que me dé la gana, tengo libertad de religión, tengo libertad de expresión. Yo puedo decir, hablar libremente sin que el gobierno me persiga. De prensa, la prensa, hay libertad de prensa en Estados Unidos. Hay libertad de asamblea pacífica. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero ir a protestar, porque yo no me parece algo que está haciendo el gobierno, yo puedo ir a protestar. No es como en otros países, o en teoría, obviamente siempre es represión, pero en otros países tú vas a protestar y te meten en la cárcel, hasta te ejecutan en algunas partes. Aquí la Constitución garantiza la asamblea pacífica, poder protestar. También garantiza el poder peticionar el gobierno. Puedes peticionar al gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy molesto con el gobierno, yo tengo la libertad de escribirle una carta y mandársela al alcalde o al alguacil, o hasta si me da las ganas se la puedo mandar hasta Joe Biden. Yo tengo ese derecho sin que el gobierno me persiga. Esa es la primera enmienda, muy importante, muy importante. Otras enmiendas, estas no se la tienen que saber, pero es buena cultura general. Por ejemplo, la segunda enmienda protege tu derecho a portar armas. Es una que ha creado mucha controversia, pero está en la Constitución. Tú tienes el derecho de portar armas. Cuarta enmienda, tienes el derecho a la privacidad. Gracias a Dios, gracias a la cuarta enmienda, un policía o quien sea, la policía del estado, no puede entrar a tu casa sin tener ciertos comprobantes de un juez. En otros países entran a tu casa cuando les dé la gana, sacan lo que quieran, te arrestan y listo. Aquí no. Sexta enmienda, tienes el derecho a un juicio antes de ser condenado. Aquí, si tú eres juzgado de un crimen, tú tienes el derecho a ir frente a un juez, a ir frente a un jurado y luego poder argumentar tu defensa. En otros países no les parece, vas preso y ya. Otras cosas, la enmienda 13, abolición de la esclavitud; la 14, protección de la discriminación; la 15, que personas pueden votar de cualquier raza; la 19, que las mujeres pueden votar; la 22, que el presidente solo puede servir 2 términos de 4 años; la 26, que las personas de 18 años pueden votar, etcétera. Hay muchas enmiendas, no vamos a repasarlas todas, pero esa es solo importante para saber. Ahora, en el examen te van a preguntar mucho de la primera enmienda. Regresemos a la primera enmienda. Se las voy a leer ahorita y quiero que anoten esto porque es muy importante saber para el examen y para la vida en general. Voy a leerlo como que si fuera un académico. El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Está, mi gente. Esa es la primera enmienda de Estados Unidos. En pocas palabras, tienes libertad de religión, expresión, prensa, peticionar al gobierno y asamblea pacífica. ¿Capich? ¿Captaron eso? Excelente, porque en el examen te lo van a preguntar y es muy común esta pregunta también. Así que quiero la respuesta en el chat, mi gente. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Un derecho, les dije 5, uno de esos, libertad de expresión, religión, reunión, prensa y peticionar el gobierno. Excelente, mi gente, excelente. Ya van captando, excelente. Solo tienen que saberse una, pero deberían saberse todas para que nunca le violen sus derechos. Ustedes sepan dónde están parados y que la Constitución los protege. Seguimos con las preguntas. ¿En qué consiste la libertad de religión? Recordemos que está establecida, protegida por la primera enmienda. Pero ¿qué es la libertad de religión? Como les dije, que uno es libre de practicar la religión que le dé la gana o de no practicar ninguna religión. Así que cuando te pregunten, la respuesta es: en Estados Unidos se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Tú puedes o tú no puedes, como te dé la gana. Y el gobierno no te lo puede decir qué tienes que hacer. Excelente.
Y ahora para cerrar la clase del día de hoy, antes de entrar al repaso, vamos a hablar de una figura muy importante en la historia de Estados Unidos. Y su nombre era George Washington. ¿Por qué es tan importante George Washington? A ver si tengo un billete de $1. No tengo billete de $1, pero si alguien tiene un billete de $1, vean el billete y díganme quién está ahí. Está George Washington. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos de América. Presidente número 1 fue George Washington. Y él es conocido como el padre de nuestra nación. George Washington, el primer presidente y el padre de nuestra nación. Él fue presidente de 1789 a 1797. Eso no lo tienen que saber, pero es cultura general. Fue el primer presidente. Y él fue, ¿saben qué, mi gente? El hombre que era. Él sirvió 2 términos de 4 años y era tan popular que la gente lo quería seguir religiendo, pero él dijo que no, que él creía que era importante el cambio de gobierno para evitar dictaduras y reyes. Él fue el que metió esa costumbre de que los presidentes tienen 2 términos de 4 años. Él ganó la elección 2 veces, le pidieron que se postulara otra vez y él dijo no. Venimos de escapar a un rey, a un dictador. No queremos más dictaduras aquí en Estados Unidos. Debe haber cambio pacífico del gobierno y así lo fue. Fue el primer presidente George Washington, pero en el examen te van a preguntar, ¿quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Y la respuesta, mi gente, obviamente, ustedes van a decir, esto es facilísimo, le van a decir a la gente de inmigración, le van a decir, this is so easy, esto es tan fácil, y le van a decir George Washington. Y para el que dijo Donald Trump, no, hombre, pues, ¿qué se puede hacer? Hay gente que no tiene remedio. Bueno, George Washington. Luego le van a preguntar quizás a la gente, ¿quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? Y tú vas a decir, el padre de nuestra nación es George Washington. Very good, te va a decir el agente de inmigración. Very good, George Washington. Y ahí está, mi gente. Esa fue la clase del día de hoy. Ahora, en 2 semanas, ya se saben 26 de las 100 preguntas. Ya ven, el primera semana aprendimos 10. Hoy aprendimos 16 preguntas, mi gente. Ya vamos en 26 preguntas. ¡Wow, mi gente! Ahora, ya todos aprendieron. Ahora la pregunta del millón. ¿Están listos para repasar, mi gente? ¿Sí o no? Y recuerden que si llegaron tarde el en vivo, la grabación entera va a estar en Facebook y YouTube, así que ahí la pueden ver después de la clase. Pero ahora viene el momento de la verdad. Vamos a ver quién sabe, quién no sabe. Vamos a repasar, mi gente. ¿Están listos o no están listos? Déjenme saber en los comentarios. Lo único que le pido, mi gente, es que le den me gusta al en vivo en TikTok. Ya casi llegamos al 500,000, mi gente. Imagínense que tenemos la meta de llegar a 1,000,000. Vamos casi en el 500,000. Denle tac, 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 tac a la pantalla para que llegue a más personas. Difundan el envío, mi gente. Y prepárense que vamos a repasar primero en español y luego en inglés, mi gente. Ya que estén listos, dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí. ¿Listos? Listos. Vamos a comenzar primero en español, primero en inglés. Le quiero al chat activo, quiero al chat a todo dar. Quiero que estén respondiendo las preguntas conmigo. Voy a ponerme mi digamos, actitud de agente de inmigración. Pregunta número 1 de la semana 2. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Muy bien, mi gente. Muy bien, veo algunos, pero les doy unos segundos más. Les voy a dar 10 segundos entre preguntas. Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. Muy bien, te va a decir el very good, te va a decir el agente. Pregunta número 2. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Hay varias razones, mi gente. Ya veo algunos de los chats. Esta ya se la saben. Fue diplomático americano o
el miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. La que quieran aprender, mi gente. Ok, bueno, seguimos. Recuerden que el repaso en inglés viene después, así que aprendas en español porque luego viene el inglés y lo vamos a poner a prueba. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? La Constitución fue redactada en 1787. ¿Sabían que hay una canción sobre la Constitución en inglés? Se la voy a cantar. Es sobre la redacción de la Constitución. Va así. In 1787, I'm told our founding fathers did agree. Me la tuve que aprender en la escuela. To write a list of principles to keep our people free. The USA was just starting out, a brand whole new country. And so our people spelled it out. They wanted a land of liberty. And they wrote y esa canción está buenísima. Próxima pregunta. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Ya sabemos cuándo fue redactada, dónde fue redactada, pero ¿qué hace la Constitución? Y yo les digo, mi gente, de todos los años que yo llevo enseñando este examen, es la pregunta más frecuente que sale en el examen. ¿Por qué? Porque es súper importante. ¿Qué hace la Constitución? Sin la Constitución, este examen no existiría, mi gente. ¿Qué hace la Constitución? Muy bien. Establece el gobierno. Establece el gobierno. Muy bien, mi gente. Establece el gobierno. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Esta ya se la deben saber, mi gente, porque recién les dije cuál es la ley suprema de la nación. Pónganlo en el chat, mi gente. Pónganlo en el chat. Pónganlo en el chat. Pónganlo en el chat. Muy bien, mi gente. La Constitución. Eso, seguimos con las preguntas y luego vienen en inglés, así que vayan preparándose, mi gente. Denle tac, tac, tac a la pantalla. Sigan apoyando. Próxima pregunta. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son las primeras 3 palabras de la Constitución? Muy bien. Nosotros el pueblo, o en inglés, we the people. ¿Por qué eso es tan importante? Porque Estados Unidos, entiéndanme, mi gente, es un país del pueblo para el pueblo. Aquí gobierna el pueblo en Estados Unidos. Nosotros el pueblo. We the people. Somos los que tenemos el poder en este país. Que no les mientan. Aquí no hay dictadores. Aquí hay democracia. Aquí hay el poder de la gente. We the people. Nosotros el pueblo. Seguimos. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿En qué consiste? Bueno, les cuento en qué consiste, mi gente. Consiste en que nadie está por encima de la ley. Tú no estás encima de la ley. Yo no estoy encima de la ley. Yo qué sé quién más. Biden no está encima de la ley. Aunque sea presidente, nadie está por encima de la ley. ¿Por qué? Porque aquí hay un país donde hay un Estado de Derecho, donde hay leyes que se deben seguir establecidas por la Constitución. Excelente. Seguimos repasando. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. Esta para mí es la pregunta más difícil del examen, así que la leo una vez más. Los escritos conocidos como los documentos federalistas, escuchen esa palabra clave, documentos federalistas, respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. Recuerden que había 3. James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Ahí en pantalla pueden ver que dice Publius. Ese es como el pseudonombre que usaron, pero era Madison, Hamilton y John Jay. Excelente. Primero vamos a las de inglés. ¿Qué es una enmienda, mi gente? Pregunta simple. ¿Qué es una enmienda? Pero lamentablemente mucha gente se confunde. No te están preguntando qué hace una enmienda, sino qué es una enmienda. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es un cambio o una adición a la Constitución. Un cambio o una adición a la Constitución. Muy bien, mi gente. Seguimos.
¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas de la Constitución? Recordemos que las primeras 10 tienen un nombre particular. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas de la Constitución? Y tú le vas a decir a la gente de inmigración, don't worry, I know this, I know this. Si tomas el examen en español, les vas a decir la Carta de Derechos. Y si lo tomas en inglés, le vas a decir the Bill of Rights. Pero eso ahorita lo vamos a ver en inglés. No se preocupen, mi gente, no se me alteren, que ahorita vamos con el inglés. La Carta de Derechos. Próxima pregunta. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Sabemos que las primeras 10 se llaman como dice, es que me olvidé, la Carta de Derechos. La primera 10 se llama la Carta de Derechos. Así que tiene al menos 10. ¿Pero cuántas tienen en total? 27, mi gente. 27 enmiendas a la Constitución. Así es, mi gente. Se ha agregado mucho a la Constitución desde la fundación de Estados Unidos. La Constitución tiene 27 enmiendas, mi gente. Excelente. Y hay una enmienda en particular de la cual te van a preguntar en el examen, es posiblemente la enmienda más famosa. No digo la más importante porque todas son importantes, pero la más reconocida es la primera enmienda. ¿Y qué es lo que hace? Pues en el examen te van a preguntar, ¿cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Hay 5, recuerden, mi gente, y cuando estudien suficiente van a estar como yo, que con los ojos cerrados les puede decir que establece las siguientes libertades: libertad de religión, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de la prensa y libertad de peticionar el gobierno. Sí, mi gente, excelente. Pero para el examen solo se tienen que saber una: expresión, religión, reunión, prensa, peticionar el gobierno. Muy bien, mi gente. La más común es religión o expresión, pero bueno, la que les guste. Solo una tienen que saber. Ahora, la libertad de religión. Te van a preguntar, ¿y en qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? A ver si ustedes saben. El que sepa, pónganlo en el chat. ¿En qué consiste la libertad de religión? Porque una cosa es saber que hay libertad de religión y otra cosa es saber qué es lo que hace. Bueno, lo que hace la libertad de religión es muy simple. Es decir, vas a sentar a la gente de inmigración y tú vas a decir, es muy simple. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Es decir, si yo mañana quiero ir a la iglesia, yo puedo ir. Y si no quiero ir a la iglesia, pues no tengo que ir. Si quiero ir y yo no sé, practicar lo que sea, eso en Estados Unidos es el derecho de la libertad de religión. En otros países eres obligado a seguir una religión o algunas religiones son prohibidas. Aquí no, aquí tienes la libertad de la religión que te guste. Excelente. Ahora las últimas 2 preguntas en español. Estas son bastante simples y luego entramos al inglés. Así que prepárense. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? No digan Donald Trump ni Joe Biden porque la gente le va a dar una bofetada por andar de loquillos. No es ni Biden ni Trump. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George ¿qué? George Washington. Excelente, mi gente. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Próxima pregunta. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? El padre de los Estados Unidos, el padre de nuestra nación es, nuevamente, George Washington, mi gente. Excelente. Y ahora sí, llegó el momento para repasar en inglés, mi gente. Ya nos aprendimos el material en español, todo listo. George Washington, que la Convención Constitucional, que esto y lo otro. Ahora sí vamos a ver, mi gente, quién es gallo en estas preguntas. Ahora se vienen las preguntas en inglés. Y muchos dirán, Carlos, pero ¿por qué si lo examinas en inglés nos enseñas en español? Primero recuerden de la primera clase que sí se puede tomar el examen en español si tienes cierta edad, 60 de años de edad y 55 de edad y 15 de residencia, o 50 de edad, 20 de residencia. Así que la mayoría van a tomar el examen en inglés, pero son las mismas preguntas. Así que si se enseñan, aprenden las preguntas en español, cuando las vean en inglés van a decir, ajá, yo ya me sé esto, solo tengo que traducir en vez de empezar de cero.
¿Listo? Lo único que les pido, mi gente, es que le den tac, 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 tac al video en TikTok y difundan, porque es lo que todos están esperando, las preguntas en inglés. Así que, si están en TikTok, denle tac, tac al en vivo, a ver si podemos llegar a los 800, al millón de me gusta, mi gente. Denle tac, tac, estamos en 600,650. A ver si podemos llegar al millón. Y vamos a comenzar en inglés. Difundan el en vivo, compartan con toda la gente, con la vecina, con la abuela, con la madre, con la novia, con la amante, con quien quieran, pero difundan, porque todos que, bueno, mientras cumplan los requisitos, obviamente, los invito a estar aquí para aprender las preguntas de ciudadanía. Así que vamos, mi gente, comenzar en inglés. Ahora me llamo Charlie, Agent Charlie, agente de inmigración. Imagina que estás frente a mí, yo soy agente de inmigración y te voy a preguntar. The Federalist Papers supported the passage of the United States Constitution. Name one of the writers. The Federalist Papers supported the passage of the United States Constitution. Name one of the writers. Good job. James Madison, Alexander Hamilton, and John Jay. But you only have to name one. Next question. What is one thing that Benjamin Franklin is famous for? What is one thing that Benjamin Franklin is famous for? He was exactly a U.S. diplomat. A U.S. diplomat. Ya ven, mi gente, por qué les enseño en español. El día que estén en la gente, frente a la gente de inmigración, aunque hablen un 10%, 20% de inglés, y estén así frente a la gente, y él les diga, what is one thing Benjamin Franklin is famous for? Usted va a decir, Benjamin Franklin, porque es el mismo nombre en inglés y en español. Ya me sé la respuesta. Benjamin Franklin, yo no sé inglés, pero sé quién es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, pues si sé en español que fue un diplomático estadounidense, tú vas a decirle a la gente, US diplomat, diplomático. Y sin saber inglés, mi gente, se están haciendo ciudadanos. ¿Por qué? Porque estudiaron con Carlitos, porque otros no le enseñan así, mi gente. Así que seguimos adelante. Ok. What happened at the Constitutional Convention? Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Constitution was written. Nuevamente volvemos a lo mismo. ¿No saben inglés? Está bien. ¿Saben? Convención constitucional. Ahora sí se les emprende el foco. Constitutional Convention. Convención constitucional. Constitutional Convention. Convención constitucional. Sin saber inglés, ya saben qué te está preguntando la gente. ¿Por qué? Porque te sabe la pregunta en español. Oh, Constitutional Convention, Convención Constitucional. Pues no sé inglés, pero yo sé que ahí se escribió la Constitución. Y si tú sabes inglés básico, sabes que escribir en inglés es write. Entonces tú dices, write the United States Constitution. Y la gente va a decir, wow, ¿cómo sabe tanto? Sin hablar inglés, estás pasando el examen, mi gente. Pónganse truchas. Ahí estamos. When was the Constitution written? When was the Constitution written? Recuerden, la semana pasada les enseñé when es cuando. When, cuando. When was the Constitution written? When was the Constitution written? In 1787. No, mi gente, ya están cometiendo el error de siempre. No. Vamos a ponerle paro aquí. La Constitución y la Declaración de Independencia, no se las confundan. Esta es la Declaración de Independencia y esta es la Constitución. Declaración de Independencia y Constitución son cosas diferentes, mi gente, así que no se las confundan. Muchos me están diciendo que no, en 1776. Eso fue the Declaration of Independence, la Declaración de Independencia. Así que divídanos y recuerden esto.
Primero vino la Declaración de Independencia y luego vino la Constitución. Primero la Declaración de Independencia y luego la Constitución. Así que cuando te pregunten Constitución, tú dices, bueno, me sé dos fechas, 1776 o 1787. Pues, ¿cuál vino después? Ah, la Constitución. La Constitución, 1787. La Declaración de Independencia, 1776. No se lo confundan, porque es muy común ese error. Yo conozco mucha gente que le pasa, así que estudien bien, bien la diferencia. Excelente, seguimos con las preguntas. What did the Constitution do? What did the Constitution do? What? ¿Qué? What did the Constitution do? Or what does the Constitution do? What does the Constitution do? What does the Constitution do? Muy bien. Defines the government, establishes the government, establece el gobierno, establishes the government, establish, establece, the government, el gobierno. ¡Pum! Es casi lo mismo en inglés y en español. Entonces la gente te dice, what does the Constitution do? What? ¿Qué? Constitution. ¿Qué hace la Constitución? Y emprendes en español, establece el gobierno. Establishes the government. ¿Qué te va a decir? Good job, te va a decir a la gente. Ahí está, ya van aprendiendo, ya viste, mi gente. What is the supreme law of the land? 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 En español, ¿cuál es la ley suprema de la nación? Suprema, supreme, suprema, supreme, suprema, supreme. Ah, ¿tú no sabes inglés? No pasa nada. Tú sabes que suprema es lo mismo que supreme. Entonces estás así. What is the supreme law of the land? Supreme, suprema. Ah, the Constitution, la Constitución. The Constitution, la Constitución. Listo, eres ciudadano, mi gente. Ya ven cómo es esto. Van aprendiendo tac, tac, tac y se van avivando y pueden pasar con inglés limitado. Ok, ahora seguimos con las preguntas. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? First three words of the Constitution en español. Tres. Constitution, tres, constitución. No tienen que saber nada más que te está diciendo la gente. Tú no tienes que entender nada más que te está diciendo la gente. Mientras que entiendas que three and Constitution, tres y constitución. Ah, está preguntando cuáles son las primeras tres palabras de la Constitución. Y si en español es nosotros el pueblo, pues en inglés es we the people, we the people, we the people, mi gente. We the people. ¿Cómo dice? We the people, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility. Es que en la escuela tuvimos que aprender una de las primeras partes de la Constitución. Así dice, we the people, in order to form a more perfect union, establish justice and ensure domestic tranquility, provide for the common defense, algo, welfare y no sé qué. To ordain and establish. Ok, seguimos con las preguntas. What is the rule of law? What is the rule of law? What is the rule of law? Rule of law. What is the rule of law? The rule of law is that no one is above the law. Eso sí está un poco más complicado en inglés, así que tienen que estudiar, pero what is the, ¿cómo dice? What is the rule of law? That everyone must follow the law, that nobody is above the law. Excellent. Ya nos van faltando pocas preguntas, mi gente. Ya vamos casi en 900,000 me gustas. Yo quiero que terminando estas preguntas estemos ya en 1,000,000, mi gente.
Tac, tac, tac a la pantalla. Difundan, compartan, denle like, ya saben, mi gente, para que llegue más personas. Porque ahora entramos a lo bueno. What is an amendment? What is an amendment? Amendment, enmienda. Amendment, enmienda. What? ¿Qué? What? ¿Qué? What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? Ah, su madre, ya me sé la respuesta y sin saber inglés. What is an amendment? An amendment is a change, un cambio, a change to the Constitution, a change to the Constitution. Y a ver, mi gente, cómo se pueden avivar y van al 100, mi gente. Eso mero me gusta, estudiando al 100. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? Tú no tienes que saber inglés para saber esto. ¿Por qué? Porque si tú sabes inglés básico, tú sabes que 10 es 10 y que Constitution es constitución. Entonces tú escuchas, what do we call the first 10 amendments to the Constitution? 10 amendments, 10 enmiendas. Ah, ya me acordé, Carlitos me enseñó que las primeras 10 enmiendas de la Constitución se llaman la Carta de Derechos, o en inglés, the Bill of Rights. The Bill of Rights. The Bill of Rights. La Carta de Derechos. The Bill of Rights. Eso mero. How many amendments does the Constitution have? How many amendments does the Constitution have? How many amendments does the Constitution have? How many? ¿Cuántos? How many? ¿Cuántos? Constitution, constitución. Amendments, enmiendas. Ya ven cómo es como similar. How many amendments does the Constitution have? Y tú te puedes quedar pensando un ratito. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. 27. 27. Ah, la gente va a decir, wow, very good. You are now a U.S. citizen. Ah, su madre, ya se van imaginando cuando pasen el examen, mi gente. Ok. What is one right or freedom from the First Amendment? What is one right or freedom from the First Amendment? First. ¿Qué quiere decir first? Primer. Amendment, enmienda. Está hablando de la primera enmienda. What is one right or freedom from the First Amendment? Ah, Carlitos me dijo que había 5. Y de las 5 me voy a acordar religión. ¿Qué es religión en inglés? Religion. Religión es lo mismo en inglés y en español. No, hombre, pues ya ven qué tan fácil es esto. Religion, religión. Religion, religión. What is one right in the First Amendment? Religión. Solo le quitas el acento. Religion. Pasa de ser religión a religion. Pero es la misma. O sea, está escrito lo mismo, mi gente. Ya ven qué tan fácil es esto. Está escrito lo mismo en inglés y en español. ¿Ya vieron? Ok. Entonces, cuando te pregunte la gente, what is freedom of religion? ¿Qué dijo? Oh, religion, religión. Está preguntando sobre el derecho a la religión, la libertad de religión. Tú no tienes que entender nada más que dijo. Escuchas religion y ya sabes de qué te está preguntando. What is freedom of religion? Religion, freedom of religion. ¿Qué es la libertad de religión? You can practice any religion or not practice a religion. You can practice any religion or not practice a religion. Ahí está. Ah, mi gente, ya llegamos al 1,000,000 de me gustas y nos faltan 2 preguntas más, mi gente. Sigan difundiendo. Muchas gracias por el apoyo. Nos faltan 2 preguntitas más y vamos a ver qué onda. Who was the first president? Who was the first president? Recuerden que ya les enseñé que first es primero. First Amendment, primera enmienda. Luego te van a preguntar sobre el first president. Presidente, es la misma palabra, president, presidente.
president, presidente. Entonces cuando te diga first president, primer presidente, es el mismo nombre en inglés y en español. Hasta con acento le puedes decir George Washington. Así que la gente no te va a discriminar. Tú dile George Washington o como te dé la gana. Como te salga la pronunciación, eso no importa. Lo importante es que tú sabes que the first president fue George Washington. Exactamente, mi gente. Ya saben, así le dijo mi mamá a la gente de inmigración para que no se crean, ¿eh? Mi mamá me dijo, sí, me preguntó, yo no sabía cómo decir George Washington. Yo nomás le dije George Washington. Y así, ¿y qué pasó? Mi mamá ahora es ciudadana. Así que la pronunciación es lo de menos, mi gente. Lo que le quiere ver es que tú sepas. George Washington, ya estuvo, mi gente. Y luego, ok, la última, esta. Who is the father of our country? Who is the father of our country? ¿Qué quiere decir father? Padre. ¿Padre? Esa palabra no aparece en ninguna otra parte del examen. Esa es la única pregunta donde aparece la palabra father, padre. Tú escuchas padre, who is the father of our country? ¿Quién es el padre de nuestra nación? ¿Y cómo le van a decir, mi gente? George Washington o George Washington o como quieran decirle. O si saben, George Washington, pero no tienen que pronunciarlo bien. Con tal que sepan George Washington, ya estuvo. La gente dijo, ¿saben qué? Este fue pan comido, listo, y ya estuvo, mi gente. Y con eso terminamos de repasar las preguntas de esta semana, mi gente. Así es, ya se aprendieron 16 preguntas en inglés y en español. Qué fácil, mi gente, les gustó.